poder. Denise, acabas de mencionar a Leopoldo Maldonado, con quien habíamos quedado a hablar un poquito más adelante, y dado que estamos en el tema, le propusimos pues entrar un poco más temprano e incorporarlo a esta conversación contigo, porque lo acabas de mencionar con toda razón a Leopoldo Maldonado, distinguido egresado de la Ibero y el nuevo relator de la ONU para Libertad de Expresión. Leopoldo, gracias por estar aquí. Bienvenido al programa y bienvenido a esta mesa con Denise, que estamos hablando precisamente del tema que tú has ya manifestado tus preocupaciones, pues ahora en tu nueva condición de relator de la ONU para la Libre Expresión. Te toca estos primeros días de esta función pues de alcance mundial, revisar lo que ocurre en México, lo que ocurre en estos momentos con el tema. Bienvenido al programa, Leopoldo, gracias por estar aquí y felicidades por este muy, muy importante nombramiento. Muchas gracias, Carmen. Hola, Denise. Y bueno, solamente aclarar que en funciones entraré a partir del sábado, 1 de agosto, como relator especial. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado. Ya falta menos. Era tal nuestra felicidad que ya te queríamos en el puesto desde hoy. Entonces, antes el futuro relator, ya el inminente relator de la ONU para la Libre Expresión, está hablando a título de experto en México. No estás hablando como relator. Pongámoslo así, Leopoldo, como mexicano, como experto, como alguien que ha estado encabezando Artículo 19 muchos años, ¿qué te dice todo esto, Leopoldo? Pues mira, justo ahí ayer sacábamos en Artículo 19 un hilo de tweets a reserva de que se emita ya una serie de observaciones que se quiere hacer públicas desde la organización. Pero hay varias preocupaciones. Una de ellas tiene que ver precisamente con la posibilidad que ya decía Denise, de que el propio Estado y en particular el Poder Ejecutivo a través de una comisión reguladora de telecomunicaciones pueda determinar cuál es la información falsa, descontextualizada o este fraseo que no terminamos de entender de traer información del pasado al presente y que eso se pueda determinar por un organismo de Estado es de suyo preocupante, pero más preocupante es ante un organismo que carece de las mínimas condiciones de imparcialidad e independencia para determinar esto. No es recomendable bajo ninguna circunstancia que el Estado en su conjunto pueda determinar la veracidad de la información. Menos lo es que, repito, sea un organismo sin estas condiciones de imparcialidad. Son conceptos muy amplios que prevé el artículo 13 de los lineamientos. Ya los comentábamos, la falsedad de la información, la descontextualización, pero además, Carmen y Denise coincidirán con nosotros que los lineamientos rebasan las propias facultades reglamentarias otorgadas por la ley en la materia de telecomunicaciones, en donde efectivamente participó la CIRT, pero también participamos organizaciones y colectivos interesados porque surgiera una buena ley. Y déjenme decirles algo, yo estuve en la sesión en la Cámara de Senadores encabezada por el senador Javier Corral, en donde se habló de los derechos de las audiencias, en donde de ninguna manera se planteó que los derechos de las audiencias se tuvieran que contrapuntear o incluso utilizar bajo un sesgo que pudiera limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Partimos más bien de una visión complementaria. Hay que recordar cómo está conformada la libertad de expresión según los propios tratados internacionales y la Constitución mexicana. Es el derecho a buscar, difundir y recibir información. Y en esa triada de acciones, el recibir de información es una dimensión colectiva, es una dimensión social. Cuando trastocas el derecho a buscar y difundir información, trastocas también esa dimensión colectiva. Entonces, estos lineamientos le hacen un flaco favor a las audiencias para garantizar su derecho colectivo a recibir información y más bien parece que se está encaminando
a arrogarse por parte del Poder Ejecutivo una serie de facultades que no le da la ley. La ley sí ordena la creación de una defensoría de audiencias en los medios de comunicación. Sí ordena la creación de códigos de ética. Lo que no permite o lo que no habilita es crear un procedimiento especial sancionador en el cual si alguien de la audiencia presenta una queja ante la Defensoría y la Defensoría no resuelve satisfactoriamente para esa persona o grupo de personas, puedan recurrir a una instancia superior, que en este caso sería la Comisión Reguladora. Eso no estaba tal cual previsto, o hay que revisarlo o hay que ajustarlo, y además también con el peligro de que revise, repito, la veracidad de la información y se pueda imponer sanciones que van del 0.1% al 1% de los ingresos acumulables anuales del medio o más bien del concesionario de radio o televisión en cuestión. ¿Qué decimos de esto? Esto, de entrada, si entra en vigor tal cual está previsto, genera un efecto inhibitorio. Es decir, no se va a necesitar una sanción en un caso específico por un comunicador o comunicadora que haya mezclado opinión con información, que es algo que se da en la dinámica informativa. Tampoco hay que llamarnos a sorpresa. O que según el defensor o una comisión del Ejecutivo decida que es información descontextualizada o falsa. No va a ser necesario que llegue un caso. La mera vigencia de estos lineamientos va a trastocar la propia dinámica informativa y, por supuesto, va a generar un efecto de autocensura, porque los concesionarios no se van a querer arriesgar a recibir este tipo de multas. Ni más ni menos. Pues Leopoldo Maldonado, relator designado de la ONU en libertad de expresión, te agradecemos muchísimo que estés aquí. Y déjame también preguntarte y cerrar la charla con Denise. De las comparaciones que estás haciendo, hemos visto lo que le dijiste a Reforma esta mañana, que te destaca en primera plana, y tú estás evocando o aludiendo pues a Nicaragua, a Cuba, a Tailandia, a varios países que uno diría, ¿está viendo Leopoldo Maldonado la circunstancia de México en estas dimensiones? ¿De ese calibre lo es? Pues por lo menos lo que se tiene documentado son este tipo de regulaciones en esos países. A ver, detente en Nicaragua, por hablar de uno, para no hablar de todos. ¿Por qué piensas en Nicaragua cuando estás analizando los lineamientos de México? Pues por toda una serie de reformas que desde el gobierno Daniel Ortega, en copresidencia ahora, bajo la reforma constitucional de aquel país con Rosario Murillo, la copresidenta, han establecido varias regulaciones, eso sí a nivel legislativo, en donde tratan de controlar la información de diversas maneras, bajo pretextos de propaganda extranjera, terrorismo, sedición. Y esto ha dado pie pues a que el Estado, que en este caso concentra un enorme poder, prácticamente todo el poder en el Poder Ejecutivo, tenga la posibilidad de regular contenidos. En el fondo está eso, Carmen y Denise, o sea, la capacidad que se le está dando, en este caso un organismo del Ejecutivo, de regular y revisar y hacer auditoría de contenidos en radio y televisión. Ojo que esta es una discusión que se enfoca en estos dos medios que se conocen ya como tradicionales o convencionales. Otra circunstancia aplica para la discusión de las plataformas y las redes sociales, que hay una discusión en curso a nivel global sobre la regulación y qué tipo de regulaciones. Ojo, siempre cuidando que no toque precisamente el tema de los contenidos. Pero en el caso de concesionarias, este tipo de regulaciones no terminan bien. Y lo que se ha visto a lo largo y ancho del planeta es que bajo objetivos legítimos como el combate al terrorismo o la garantía de la seguridad nacional o incluso la protección de infancias,
países como los que ya mencionaba, incluiría por ejemplo ahora a la India también, bajo objetivos legítimos, terminan teniendo efectos nocivos para el flujo de información. En realidad, lo que pareciera en todos estos países de diversas latitudes es que se instrumentaliza otros derechos u otros objetivos en principio legítimos para generar este efecto inhibidor. Pues Leopoldo Maldonado, seguiremos hablando, si me lo permites, te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Un abrazo de Leopoldo. regreso. Suerte el próximo sábado, suerte el sábado cuando ya tomarás protesta o posesión de tu cargo internacional como el nuevo relator de la ONU por la libertad de expresión. Vaya responsabilidad la tuya y vaya momento en el que estamos conversando contigo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Denise, pues así ve las